Vamos a continuar ahora con el subcapítulo 6, los testigos del pecado. Capítulo 27, la curación del sueño. El dolor demuestra que el cuerpo no puede ser sino real. Ahí está. El dolor demuestra que el cuerpo no puede ser sino real. Entonces, ¿cuántas veces? Y aquí es para darnos cuenta de que somos adictos al dolor. Tenemos una adicción tremenda al dolor. Acuérdate que muchas veces el dolor puede ser inevitable y el sufrimiento es opcional. Yo lo escuché de una persona que lo escuchó de otra y ya se van haciendo cadenas. Y gracias a la persona que dijo eso por primera vez, porque ahí me hizo mucho clic, ¿sabes? Cuando dije, ok, si esto me duele, no lo voy a negar, pero tengo que sufrir. O sea, encima de que me duele, tengo que sufrir por ello. Claro, el mundo y el miedo te dicen, si te duele hay que sufrir. Y pues no. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. ¡Wow! Esto es impresionante. Su propósito es el mismo que el del placer. Por eso es que a veces nos confundimos y a veces el placer se ha vuelto es dolor y no te das cuenta que es dolor lo que sientes porque ya lo convertiste en placer. Pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido, y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. Ahora, aquí puedes decir algo. Cuando estoy sintiendo dolor, tienes que decir esto. Debe haber otra manera de ver este dolor. Debe haber otra manera de ver este placer. Tienes que darte cuenta de que eso te ayuda a cambiar la percepción. Eso te ayuda a ver las cosas distintas. Eso te ayuda a que llegue la ayuda. El pecado oscila entre el dolor y el placer. Es que es impresionante. El pecado oscila entre el dolor y el placer. Y de nuevo el dolor. Pues cualquiera de esos testigos es el mismo. Y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Lo que acabamos de decir. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacia en cualquier momento dado. Primacía. ¿Cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado? No vi el acento, me lo pasé por alto. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Claro, cuando uno siente que es un pecador y se culpa tanto, la culpa es tan insoportable que pues, lo que quieres es morir. O sea, ¿cuánta gente se suicida por culpa? Por culpa de no poder mantener a mi familia, por culpa de no poder pagar las cuentas, por culpa de no poder... La salida es el suicidio. Y por culpa de y por culparme, vivo en muerte. O sea, soy un muerto viviente. El mundo está lleno de muertos vivientes. Está lleno de esos cuerpos. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que todo que los demás, ¿no? Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad.
La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. Los testigos del pecado. El cuerpo es un testigo del pecado, ¿no? ¿Y pecado qué es? Es error. Y un error es creer que me separé. Seguimos en la separación. Entonces, el dolor demuestra que el cuerpo no puede ser sino real. Y todo lo que se ha dado en esto, y el ego o el miedo va a utilizar siempre el cuerpo para que tú lo consideres real, para que tú creas que esa es tu realidad. Y bueno, en este mundo en apariencia sí tenemos un cuerpo, y el cuerpo es un medio de comunicación, o puede ser un medio para el ataque, para atacarte a ti mismo. Porque si la culpa provoca patologías, y hay cuántas patologías hay que provocan dolor en el cuerpo, ¿cómo puedes decir no soy un cuerpo cuando tienes un dolor espantoso en la espalda? No puedes. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. Te repetí esto porque es importante que te des cuenta de que le has dado autonomía al cuerpo. No. El cuerpo no tiene autonomía. No lo tiene. ¿Cuántas veces digo, es que ya mi cuerpo me pidió de comer? Es que mi cuerpo esto, no es cierto. No es cierto eso. Es la mente la que utiliza el cuerpo para saciar sus deseos, la mente dividida. Es en la mente donde se da toda curación. Entonces toda corrección se da aquí dentro. Espíritu Santo, ayúdame a corregir mi mente. El milagro no hace... Toma una respiración profunda. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo, y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él los moribundos se recuperan, los muertos resucitan, y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos, y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes, y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro a un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas estas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto,
y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé pues un testigo del milagro, y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleve sus efectos contigo, y nadie elegirá sufrir más. ¿Cuál es el efecto del pecado? La culpa. Entonces, con que digas, reconozco que me siento muy culpable, reconozco que siento culpa y ya no la deseo. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar, y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada, por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Y bueno, los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Donde antes veía un pecado, donde antes veía un enemigo, ahora voy a ver un amigo. Y esto se va a lograr cuando Espíritu Santo dame tu visión. Y debe haber otra manera de ver esto. Cuando tengas disposición, en verdad, de querer sanar. Cuando tengas disposición de querer ver la verdad que está en los demás. Porque en esa medida te curarás. La curación del sueño. Estamos leyendo el capítulo 27 de la curación del sueño. ¿Qué nos lleva a curarnos de toda esta pesadilla? ¿Qué estás viendo frente a ti? ¿Cómo estás viendo? ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿A quién le estás pidiendo ayuda? Hazte consciente y pide de todo corazón ver inocente a tu hermano, libre de culpabilidad. Pero obviamente esto se va a lograr en la medida que pidas un nuevo maestro, en que elijas de nuevo. Los testigos del pecado. Y bueno, cada vez que sientas dolor o placer, porque bueno, estamos en este mundo y el cuerpecito sigue aquí. Cada vez que sientas esto, Espíritu Santo, debe haber otra manera de ver esto. Ayúdame. Y te pones las pilas, ¿vale? Gracias por compartir. Bendiciones. Chao.